Muy buenas noches con todos, buenas noches estimado público y muchísimas gracias al doctor Marco Curátola, al doctor Colata, que pensaron en mí para dar unas palabras sobre este importante libro. En primer lugar, el libro tiene una bibliografía actualizada, de ahí que es muy importante, y la cantidad de nunca son pasados, ¿no? Lo tenemos siempre presente y es algo que está en nuestras vidas, ¿no? Para los cusqueños, los incas nos han dejado esto, los incas han hecho esto, siempre los incas. Y este libro que trata el tema de los incas desde, por ejemplo, las fuentes para el estudio de los incas, y luego el aspecto social de los incas, la parte de parentesco, luego la parte de económica, de la economía de los incas, la importancia de la tierra y otros aspectos, y luego el mundo religioso y la espiritualidad, y luego el mundo político, el aspecto político, la monarquía, el caso de los incas y finalmente la destrucción de los incas. Entonces este libro se constituye una lectura obligatoria para todo cusqueño y también para los estudiantes, ¿no? Básicamente, bueno, no solo los de arqueología o antropología, sino los de historia, los de educación. Es un libro en este sentido muy importante. En el caso de las fuentes, es en el capítulo 2, ¿no? Que es sobre las narrativas imperiales, las fuentes y orígenes, ¿no? Trata sobre el acopio de información que hacían los incas, el sistema de quipus tan complejo y de la existencia de personas especialistas, es en hacer y en leer los quipus, que eran los quipucamayos. Alan Colata nos dice que por las dificultades de las fuentes nunca nos proporcionarán una historia étnica del imperio inca, ¿no? Una historia tal como la percibían y registraban los propios incas. En este capítulo él discute este tema de las fuentes, ¿no? Y cómo los incas, y bueno, hay especialistas estudiando lo que sería la escritura de los incas, los tocapus o Brian Bauer y otros investigadores como Gary Hurton, sobre el caso de los quipus, y que hasta que se encuentre, ¿no?, la manera de descifrarlos, no pueden ser utilizados. De otra parte, así que se hiciera este trabajo, Alan Colata nos dice que los incas, como otros grupos que ostentaban el poder, hacían la historia a su manera, ¿no? Es lo que ellos querían dar a conocer, si ellos habían ganado o no. Escribían, digamos, lo mejor posible del ganador, ¿no? Del inca que había obtenido victorias, y que al igual que otros grupos culturales o los egipcios en ese caso, que destruían la historia o todo lo que se había escrito o la memoria de algún gobernante cuando entraba otro gobernante que no le gustara eso, ¿no? Entonces, aunque accediéramos a ello, tendríamos siempre una historia sesgada, escrita por los grupos de los incas ganadores, ¿no? Bueno, también es la discusión sobre los cronistas, y Alan Colata nos dice que hay tres fuentes, o sea, no habiendo las fuentes incas por la falta de escritura o el poder descifrar los quipus, tenemos otras tres fuentes, que es la arqueológica, que lo maneja muy bien. A lo largo del libro podemos ver las citas a resultados de investigaciones y publicaciones de arqueólogos, y luego la etnohistoria y la etnografía, ¿no?
Entonces, en cuanto a lo que es la etnohistoria, basada sobre todo en crónicas, memorias, informes administrativos y litigios escritos por españoles, ¿no?, que comenzó en 1532. Entonces hay una discusión acerca de las fuentes y cómo, digamos, algunas fuentes son también influenciadas, ¿no? Por ejemplo, nos habla largo sobre Betanzos y cómo, siendo esposo de Angelina Yupanqui, entonces es una fracción de la descendencia de Huayna Cápac que da su memoria histórica, que es lo que recoge Betanzos, y entonces a Betanzos lo incluye la rama inca de su esposa Angelina Yupanqui, ¿no?, que es sobrina de Huayna Cápac. De ahí también menciona a otros cronistas, y el caso de Pedro Sarmiento de Gamboa, que escribe su crónica a pedido del virrey Toledo para demostrar que los incas eran tiranos, que usurparon el poder a los señores naturales indígenas, ¿no? Bueno, es una crónica también que tiene un sesgo en que sí ofrece datos, ha hecho entrevistas, recoge mucha información, pero trata de hacer quedar mal a los incas, ¿no? Y así hay un análisis que hace Alan Colata de varias fuentes de los cronistas, y aparte de eso, bueno, la parte de las fuentes etnográficas también son muy interesantes, pero ustedes tienen que leer el libro, eso pensé, sobre todo los alumnos de antropología, lo tienen que leer, ¿no? Y Alan Colata también argumenta que además de discutir las fuentes, hay que tomar en cuenta los marcos metodológicos y teóricos. En ello manifiesta que hay dos enfoques: la perspectiva historicista, que está liderada por John Rowe y otros historiadores. Esto fue una discusión fuerte en Cusco cuando se presentaba Tom Swiedemann y presentaba sus artículos, ¿no? Entonces había simposios organizados en el local del Instituto Americano de Arte en la Avenida Sol, y eran unas discusiones fuertes, ¿no?, entre lo que era John Rowe con su esposa Patty Lyon y Tom Swiedemann, ¿no?, y tenían que mostrarse las crónicas, ¿no? Y le decían, pero Tom, muestra en qué crónica dice eso. El otro también sacaba su crónica, ¿no? Entonces, la perspectiva historicista, dice, liderada por John Rowe, que tiene importantes artículos que están mencionados en este libro, y la perspectiva estructuralista, ¿no?, que, bueno, en Cusco lo conocemos más a Tom Swiedemann, aunque Alan Colata menciona a varios. Por ejemplo, Pierre Dubiols, el que discute Kama y Kamasca, a Franklin Pease, el autor de Los Collahuas 1 y 2, y El Dios Creador Andino, y muchos otros trabajos, y Janet Cherbondi, ¿no?, que estudió más la iconografía de los moche. Bueno, tiene más artículos sobre los moche, pero también sobre Cusco, sobre cómo el centro de Cusco representaba al mar, y que antes fue un humedal, una parte del lago Morqui, y también discute sobre Pomacanchi, ¿no?, el lago, en lo que es la cosmovisión andina. Bueno, esta discusión es muy interesante, ¿no?, la perspectiva historicista y la perspectiva estructuralista. Bueno, en la página 55 él afirma que su libro tiene un enfoque estructuralista, pero dice, procuraremos, bueno, pero lo he introducido yo, literalmente dice, procuraremos elaborar aquí
una historia analítica e institucional de los incas, pero no estrictamente estructuralista, donde sea posible desarrollar para los incas una narrativa histórica convencional compuesta por eventos reconstruidos o por acciones de individuos identificables, ¿no? Es como me parece que resume su propuesta que ha hecho en este libro, ¿no? Entonces su libro trata del tema de social, ¿no? Lo que es parentesco, el tema, otro capítulo sobre la economía, la importancia de la tierra, y el otro capítulo sobre religión, ¿no? El siguiente sobre política, y finalmente el de la destrucción de los incas, ¿no? En el capítulo 5, que es sobre el orden moral, religión y espiritualidad entre los incas, Alan Colata nos dice: los incas vivían en un complejo mundo moral y espiritual donde se complementaban prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Los incas poseían un profundo apego a la tierra, que era la fuente de su espiritualidad. Y es lo que podemos ver hasta ahora, ¿no? Si uno estudia comunidades campesinas, los rituales de ofrendas a la Madre Tierra son algo muy general, ¿no? Podrían ser 3 veces al año, que son organizados y complejos, que pueden durar 3 días o 5 de acuerdo a la comunidad, que son la época de carnavales, en los primeros días de agosto o en algunos días de agosto, y luego en fin de año. Pero a lo largo del año, cada mes, no se olvidan de brindar y de comer y de ofrendar a la tierra, y comer y beber con la tierra y conversar. Bueno, eso se hace más a menudo, ¿no? Conversar con la tierra, con los sapos, pedir su protección. La tierra sigue teniendo una importancia espiritual para las comunidades andinas. Bueno, es importante este capítulo, ¿no? Sobre la religión. Analiza varios temas importantes para los Andes, el de Huacas, por ejemplo, y también el del Cama. También analiza rituales como la capacocha, y también tiene datos bastante actuales, ¿no? De los hallazgos arqueológicos, de las ofrendas de adolescentes, de doncellas y de parejas de niños, ¿no? Y sobre todo Alan Colata dice el sur del Perú y lo que es Argentina y Chile. Bueno, el sur del Perú son los hallazgos de Reinhardt, arqueólogo de altura, la doncella de Lambato, que le llaman también la momia Juanita, por John, ¿no? John Reinhardt, y luego el de la niña y la pareja de niños del Yuyayacu, que es en Argentina y que están en un museo de Salta. Lo que analiza Colata es respecto a el por qué colocan parejas de niños, ¿no? Que es algo del dualismo andino, pero que significa también que pueden reproducirse, un simbolismo, ¿no? de reproducción, de riqueza, pero también de salud, y también los cuerpos congelados de niños que se encuentran en las montañas alrededor de la ciudad de Santiago de Chile, y incluso tiene la foto del niño encontrado en el Cerro del Plomo. Y el análisis sobre estas ofrendas es muy interesante. También hay la descripción completa de cómo traían al Cusco estos niños y niñas escogidos y cómo partían del Cusco. Entonces cita a varios cronistas que hacen la descripción de cómo están saliendo estas
Capacochas desde el mismo Cusco, por qué sitios pasan, cómo llegan a una frontera, ¿no?, de una etnia con otra, y los custodios, ¿no?, de esta ofrenda acompañan hasta esa frontera de su etnia, y desde ahí acompaña otro séquito otros custodios que corresponden a la otra provincia, y así hasta llegar a su destino. Realmente este libro es muy interesante, redactado también de una manera muy didáctica, y me parece una lectura obligatoria para todo cusqueño, porque es lo último sobre los incas y es algo bastante completo, como digo, desde lo que es fuentes, ¿no?, el porque eso nos ubica, qué tenemos entre manos, ¿no?, qué fuentes ha utilizado, el por qué, ¿no?, cuál es su marco teórico, y luego está lo social, lo económico, lo religioso, lo político, y finalmente la destrucción. Felicitaciones a la Colata y muchas gracias por haberme dado el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Agradecemos este comentario de la doctora Carmen Escalante, como bien. Muy buenas noches. En primer lugar, mis agradecimientos al doctor Alan Colata, autor del libro, de igual modo al doctor Marco Curátula, por la invitación a este evento de presentación del libro, El poder de los incas, la organización social, económica, religiosa y política de un imperio. Para mí es un distinguido honor. Aquí, en este Museo Histórico Regional, en el centro de la antigua capital del Imperio Inca, es singular a dudas un evento de singular importancia. Que se realice la presentación de un libro que trata sobre los logros imperiales del Tahuantinsuyo, invención extraordinaria de los incas del Cusco, que en sus últimos 3 gobiernos lograron constituir un vasto imperio que ocupó un extenso territorio en los Andes centrales de Sudamérica. Tratar qué diferencia a los incas del resto de los imperios antiguos del mundo, qué los hace tan especiales, qué forma de poder ejercieron, cómo lo estructuraron, qué instituciones crearon, cómo estructuraron su sociedad, cómo movilizaron la mano de obra para levantar sus obras públicas, monumentales, qué pensamientos y creencias conformaron la cosmovisión inca, qué forma de gobernanza desarrollaron a lo largo del territorio de su influencia, hasta qué punto avanzaron en constituir un Estado-nación y cómo fue su dramático final. Y presentarlo aquí en el Cusco es un hecho sin precedentes. El libro no solo aborda todas estas preguntas y otras, sino desde que una perspectiva teórica explícita, basada en los conceptos de carisma, hegemonía, clases sociales, gobernanza, hegemonía laminar y hegemonía viral, desarrollados a partir del pensamiento de Weber, Gramsci, Foucault y Elías, desarrollan un particular marco conceptual sobre el poder político. El libro proporciona además análisis detallados de la historia, la organización social, la economía política, el arte de gobernar y la ideología religiosa inca. El libro, en sus 7 capítulos, nos presenta una visión nueva sobre el Tahuantinsuyo, comparada con otros estados e imperios indígenas del mundo, pero resalta sus características únicas que la hacen fascinante. Y creo que es la razón por qué todos aquí, los presentes, estamos. En esta oportunidad presentaré algunas partes del libro, resumiendo y parafraseando, que desde mi punto de vista son importantes.
y destacar, y que puede servir de motivación para interesar a todos ustedes a leer este impecable libro. En el primer capítulo, El imperio de los incas, aborda los tipos de poder social que los incas privilegiaban y desplegaban. ¿Cómo llegaron los incas a concentrar poder? ¿Qué fuerzas sociales convergieron en las clases dirigentes? ¿Cuáles fueron los medios y los fines del poder social incaico? Para el abordaje de estas preguntas relacionadas con el poder, va a desarrollar un detallado análisis y discusión sobre qué es el poder social, cómo se produce y cómo circula, y qué impacto tiene en las partes involucradas. A partir de la definición de dos formas de poder social, extraídas de Foucault, el poder interpersonal y el poder institucionalizado o estatal, las mismas que son interdependientes y relevantes para el análisis del poder incaico. La dimensión del poder interpersonal analizado por Max Weber en términos de fenómeno de carisma y la naturaleza del fenómeno carismático es fundamental para la comprensión del surgimiento y la rápida expansión del imperio incaico. Según Weber, el líder carismático depende de especiales dones de la mente y el cuerpo, que permiten a una persona parecer extraordinaria e imbuida de autoridad sobrenatural o divina. El líder carismático debe hacer milagros si quiere ser profeta. Debe realizar acciones heroicas si quiere ser caudillo. A ello suma los aportes de Norbert Elias sobre la distinción de formas carismáticas, donde el jefe carismático no posee un aparato administrativo fuera de su grupo central, por lo que su poder personal y su superioridad individual dentro del grupo central siguen siendo indispensables para el funcionamiento del aparato. Y el líder carismático está constantemente obligado a probarse a sí mismo, directamente en acción y asumir riesgos repentinamente. La tesis del doctor Colata es que la monarquía inca, como forma de poder carismático, dependía de un patrón cultural profundamente arraigado en la sociabilidad. Es decir, que la legitimidad de los reyes incas requería de una forma de intercambio social particularmente intensa y continua, donde el intercambio social consistía en la manipulación de la obligación, la solidaridad, el poder social y los recursos instrumentales que cambiaba de manera constante y se desplegaba de forma estratégica. Otro aspecto central en la propuesta teórica del libro es la relación entre el poder en sus formas elementales y el fenómeno cultural de hegemonía. Como observó Gramsci, que la construcción del poder hegemónico nunca es completa y siempre se está desarrollando, vinculada a un proceso en el que los agentes colectivos buscan cumplir un proyecto de dominación. Por lo tanto, la hegemonía es siempre un proyecto en proceso, algo que nunca es completo de verdad o que no está por completo fijo en las instituciones sociales. En el texto nos presenta tres conceptos para aclarar los procesos mediante los cuales pueden surgir las hegemonías. La hegemonía laminar, usado para describir la imposición forzada de los principios gobernantes. La hegemonía viral y estratégica, utilizado para describir una estrategia estatal explícita para incorporar a las personas como ciudadanos, sobre todo a través de la generación de consensos. Y la hegemonía viral idiomática, un concepto que se usa para describir cómo los reclamos políticos ostensiblemente locales, pero idiomáticamente generalizados, puede condicionar el surgimiento de símbolos, prácticas, objetos o lugares hegemónicos. Cabe señalar que los procesos políticos incorporan algunos elementos de los tres conceptos de hegemonía, donde estas formas de hegemonía poseen variabilidad tanto espacial como temporal. En el acápite de categorías analíticas, en el libro se reflexiona
sobre dos asuntos de la teoría social que se relacionan con una comprensión matizada de los incas. Tiene que ver con la tendencia de los estudios de las culturas en los Andes a esencializar a los pueblos andinos y sus experiencias, así como enmarcar el análisis de la sociedad andina en términos de su completa singularidad. Nos menciona dos excepciones notables: el análisis marxista de Patterson en 1991 y el análisis estructural de Südemann en 1990, y el uso de la información sintética que proporciona Daltrey, Julien, Rostorowski y Roth. Se refiere a las categorías analíticas que usaremos para comprender las creencias, prácticas sociales e instituciones. La intención del presente libro, en las palabras del doctor Colata expresa: nuestra intención es dar sentido a los logros culturales del mundo incaico en términos de la teoría social general, así como en el contexto de algunas comparaciones culturales con otros estados premodernos. Para la investigación de los incas se debe tener en cuenta el cambio social, los múltiples procesos de la agencia humana y el papel de las condiciones materiales en las relaciones humanas. En lo referente a las categorías analíticas, menciona que las distintas categorías sociales occidentales con las que estamos familiarizados en el momento capitalista contemporáneo para la comprensión del mundo de parte de los incas, en este mundo la religión, la política, la economía se fusionan y se interpretan, y se interpretaban en términos tanto de prácticas sociales habituales como de un significado para los incas. En el capítulo Narrativas imperiales, fuentes y orígenes, en este capítulo se aborda lo que sabemos sobre el imperio inca, sobre los fundamentos metodológicos, y con las fuentes de información se puede escribir una narrativa histórica convincente del pueblo inca y sus extraordinarios logros sociales y políticos. Ante la ausencia de testimonios escritos, nos menciona, de la época inca, se tienen las fuentes de la arqueología, la historia y la etnografía. Se tiene crónicas, memorias, entrevistas, inquisiciones, documentos administrativos y otros tipos de documentos producidos en el curso de la colonización. Son importantes las citas en el texto de Juan de Betanzos, de Pedro Sarmiento de Gamboa, de Cieza de León, los primeros españoles que tuvieron contacto con los incas. También se marcan líneas de diferenciación con los enfoques principales de los estudios sobre los incas, con la perspectiva historicista, donde la lectura rigurosa y comparada de varias crónicas, memorias, litigios y textos nos menciona, revela consistencias, convergencias y en ocasiones significativas discrepancias en los textos que reflejan hechos históricos reales, así como elementos de las biografías personales de los reyes incas y otros actores influyentes del imperio. Y también deslinda con la perspectiva estructuralista, que leen las crónicas y los testimonios indígenas como representaciones metafóricas de estructuras organizativas, instituciones y mentalidades incaicas profundamente asentadas. Es a lo que se refirió la doctora Carmen Escalante, estas famosas discusiones entre el doctor Roth y el doctor Südemann. El enfoque del presente libro es estructuralista. Procura elaborar una historia analítica e institucional de los incas. Y como los incas desarrollaron herramientas organizativas, logísticas y estrategias similares que facilitaron su propia y rápida expansión a través de los años. ¿Cómo surgieron los incas? El imperio inca no se desarrolló en un vacío histórico, cultural e histórico, nos menciona. Dos episodios de poder imperial se reconocen en los registros arqueológicos: el caso Tiahuanaco y el caso Huari. La expansión Huari se puede analizar en términos de conceptos de hegemonía laminar coercitiva, nos menciona, imponiendo ciudades coloniales diseñadas como instrumentos de control social, como Piquillarta, Viracocha, y exacción económica en las poblaciones bajo su influencia. Podemos ver la iconografía marcial de guerreros encontrados en Huanchopat. Estableció guarniciones militares, mientras que el poder político de Tiahuanaco
derivó de su papel como clave como centro de expresión religiosa y de peregrinación que conllevara al surgimiento de las formas estratégicas idiomáticas de hegemonía viral en lugar de la imposición de una hegemonía coercitiva laminar. Otro hecho importante presentado es el hecho que los incas en su fase de conquista imperial fue la anexión del reino Chimor, como lo mencionaba Ro en 1948. Considero que dicha anexión es un excelente ejemplo de impacto cultural hegemónico en los incas. Nos refiere que para el área nuclear del Cusco, las investigaciones arqueológicas documentaron transformaciones radicales en los asentamientos aldeanos durante las fases de las nacientes de la expansión inca, o sea, lo que conocemos como el periodo tardío, estableciéndose nuevos asentamientos domésticos, así como grandes fincas agrícolas en territorios antes no ocupados, ubicados cerca de la producción del maíz en los fondos de los valles. Estos proyectos de desarrollo de la nobleza inca en la zona nuclear del Cusco, nos mencionan, aceleraron espectacularmente la acumulación de riqueza, que con el tiempo sustentaron las ambiciones imperiales de los últimos 5 reyes incas, Pachacute, Topa Inca, Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Para el orden social, parentesco y clase en el Tahuantinsuyo, en este capítulo con mucha prolijidad nos da cuenta de la alta complejidad social generado por una sociedad tradicional basada en parentesco, relaciones de género, estructuras de clase, roles ocupacionales, sentimientos religiosos y varias otras formas de alianzas políticas. Además que el orden incaico cambiaba de manera continua a lo largo del tiempo y del espacio, e incorporaba nuevas capas de complejidad en la regulación de los derechos, los recursos, las responsabilidades sociales a medida que el imperio se expandía. Nos menciona también que va a definir cada uno de estos elementos constituyentes del armazón estructural de la sociedad incaica y nos va a definir con claridad cada uno de estos componentes, así como su dinámica y sus roles dentro del funcionamiento de esta estructura. Probablemente es el capítulo más denso del libro. Se exploran todas las categorías sociales incaicas, los principios de jerarquía y clasificación, expresados a través del lenguaje, del historial genealógico, abarcan todas las clases y relaciones sociales, lo cual era una de las características definitorias del orden social inca, como está expresado en el libro. Para mostrarles solo un ejemplo, jerarquía y diferenciación social entre la nobleza. En el Acápite Panacas de Ayos nos muestra cómo la aristocracia inca tenía un sistema de clases diferenciado por distribución y circulación de riqueza, estatus, parejas matrimoniales, poder social y prestigio, señalándonos grados. El primero lo constituye el emperador y su unidad doméstica, el segundo los nobles descendientes directos de los reyes incas, el tercero los nobles considerados como parientes lejanos o colaterales de los reyes incas, el cuarto las poderosas familias y linajes no incas, incas de privilegio. Nos define conceptos como la panaca, con bastante prolijidad, donde se incorporaba a todos los hombres y mujeres descendientes de un rey, excepto su sucesor real, que formaba su propia panaca. La panaca heredaba la casa y el tesoro del emperador muerto. La distribución altamente asimétrica de la riqueza entre las panacas y los otros sectores de la sociedad inca es mencionada. Generaba intensas desigualdades económicas que se convertían en signos materiales de estatus diferencial y prestigio, además de volverse frente a una considerable tensión social. La competencia entre sus miembros contribuía a la atmósfera política variable e inestable de la vida cortesana en el imperio inca. Competencia por la tierra, competencia por el agua, competencia en el acceso al trabajo de los indios comunes. Pero al mismo tiempo también las panacas eran fundaciones religiosas.
El sistema de jerarquización que estructuraba el orden social entre la nobleza se basó en 3 principios interconectados: el genealógico, el generacional, el socioespacial. Generaron juntos una compleja red espacial y temporal de estatus, privilegios, poder político y acceso a recursos económicos de vital importancia que nunca era estática. Tratamientos exhaustivos como el señalado son realizados para los nobles no incas e incas de privilegio, para los mismos, llanas, camayos y agias, y para los prisioneros de guerra, los piñas. En el capítulo Orden económico, tierra, trabajo y relaciones sociales, el libro trata cómo los incas estructuraban sus medios y relaciones de producción en su imperio. Conllevaba la explotación de las complejas interrelaciones entre tenencia de tierra, relaciones laborales, acceso a los recursos naturales, limitaciones ambientales, tecnológicas, logísticas y la organización social de la producción, y la importancia no secundaria de las creencias religiosas. Lo más sobresaliente de la economía inca era cómo el excedente de la mano de obra era extraída de las poblaciones rurales. Conceptualmente, el capítulo desarrolla el concepto de economía modulada, que se ajusta fielmente a las concepciones nativas andinas y al concepto de economía política, que se refiere al conjunto de procesos de producción, distribución y consumo mediante los cuales las poblaciones reproducen las bases biológicas y culturales de su sociedad. En el Estado inca se implementó un modelo de extracción de mano de obra que fue clave para aprovechar los recursos rurales fundamentales como la tierra y el trabajo. Una vez que los incas se apropian y repartían las tierras de las comunidades rurales, imponían un impuesto laboral a sus nuevos súbditos. Este impuesto de trabajo agrícola tenía una tradición antigua que caracterizaba el paisaje social, como nos lo citó el doctor Colata a Mosley en 1992. El tributo formó parte del servicio laboral para el Estado, junto a los pagos en especie como plumas de aves de la selva, miel, sal, pescado seco, molusco y otras materias primas. Los sacrificaban los administradores incas en las provincias. La principal fuente de ingreso para el Estado era el tributo en trabajo, en lugar de la expropiación directa de bienes. La mita fue tratado y concebido como una compleja madeja de obligaciones recíprocas para la combinación del servicio laboral mutuo y hospitalidad. Permite movilizar el trabajo más allá de lo que está disponible en sus hogares y contribuye a la solidaridad comunitaria. Los incas reconocían la naturaleza recíproca de la obligación social mediante la celebración de grandes banquetes ceremoniales en los principales centros administrativos. Sin embargo, el propósito del sistema no era intercambiar trabajos por un valor equivalente en bienes, sino reafirmar simbólicamente el principio social de la reciprocidad. La mita como tributo de trabajo rotativo, periódico, institucionado, aplicado a los súbditos del imperio, dependían de los deseos y necesidades cambiantes del rey. La mita también se utilizaba para circunstancias contingentes, específicas como la guerra. Para el caso del tejido, para los incas se puede entender como el objeto del deseo ideal, nos menciona Colata. Era uno de los símbolos de poder de los incas. Si bien el tributo agrícola y el servicio laboral de la mita eran las dos fuentes principales de ingresos generalizados para los incas, las instituciones especialidades de los mitas, agias, camayos y las formas de trabajo llana que surgieron en el imperio contribuían de forma sustancial a la energía productiva del Estado inca, convirtiendo la economía doméstica de los mismas agias, camayos, dependiente de la economía política de la aristocracia. Los tejidos, el ganado y el acceso a la tierra eran las tres fuentes principales de riqueza transportable y fija que sostenían el poder social en el imperio inca. ¿Cómo era la logística del imperio? En este capítulo se trata de cómo manejaban los incas esta economía.
cómo coordinaban la producción, el mantenimiento y la circulación, y el consumo de bienes y servicios a escala imperial. Los incas desarrollaron un sistema de almacenamiento construyendo depósitos reales y los destinados a la religión. Los del Inca eran los más grandes, los más largos y mayores que los de la religión, de donde se deduce haber sido mayor su parte en tierras y en ganados, que de las que estaban consagrados a la religión, a los dioses. El registro arqueológico muestra que estas instalaciones de almacenamiento estatal fueron construidas en la capital imperial del Cusco, en todos sus alrededores y en los valles cercanos. En las capitales provinciales, fincas estatales, haciendas reales y santuarios religiosos, a lo largo de todo el Capañán, que tenía una extensión de más de 4.800 kilómetros desde Chile hasta Ecuador, mientras que todo el sistema vial era de 41.000 kilómetros entre costa, sierra y selva. El Capañán, junto con sus alimentadores laterales, era una poderosa herramienta de integración política para el Estado inca, donde los mensajes podían enviarse a lo largo del camino imperial y llegar al centro de la ciudad del Cusco. Los caminos también funcionaban como representaciones simbólicas del gobierno inca y de la majestuosidad de los reyes individuales que competían por agradar y hacer más magníficos los caminos de sus predecesores. La institución del mercado parece ausente en la sociedad inca, nos menciona el doctor Colat, al menos no en mercados formales. El comercio terrestre en la sierra, al parecer, se concentró en la obtención del cobre, plata, oro y otros minerales, en cambio de bienes de prestigio. La logística de estas articuladas rutas comerciales terrestres y marítimas demandaba de caravanas terrestres, de miles de llamas y de sus arrieros, así como embarcaciones marinas en buenas condiciones de navegabilidad capaces de virar y navegar con y contra las corrientes oceánicas prevalentes. La obligación de realizar servicios laborales en beneficio del imperio se convertía no solo en una fuente instrumental de riqueza, concentrada para la familia real inca y sus agentes estatales, sino también en un mecanismo cultural efectivo de adoctrinamiento político y moral. Al tratar del orden moral, religión y espiritualidad entre los incas, el doctor Colata nos señala: el apego a la tierra de parte de los incas era la fuente de su intensa espiritualidad. Muchas de las nociones filosóficas y escatológicas abstractas de los incas se basaban en definitiva en las acciones concretas de labrar la tierra. Se creía que la naturaleza poseía algo así como un alma, una sustancia invisible que naturalmente animaba la realidad natural, incluidos todos aquellos elementos del paisaje, como rocas, tierras, cuevas, manantiales, ríos, lagos y océanos. Para los incas la adoración requería establecer una comunicación entre mundos, entre el mundo natural y el social. Se creía que ciertos objetos y lugares en el paisaje eran punto privilegiado de acceso para esta intersección comunicativa entre estos dos mundos paralelos. El punto de acceso era conocido por los incas como huaca. Junto a otro concepto relacionado es el kama, que se define como una especie de fuerza vitalizadora y creativa, imbuida en toda la realidad material. Era fundamental para la filosofía religiosa inca. Estas nociones mutuamente implicadas, huaca y kama, también servían para articular la relación social entre humanos y naturaleza, de la cual los pueblos andinos dependían para su sustento y reproducción cultural. El culto a los antepasados también es tratado por el doctor Colat. Es el tercer elemento en la creencia práctica y espiritual inca. Para el culto de los antepasados, las mismas que eran de hecho huacas extraordinarias. El culto de los antepasados se convirtió en uno de los vehículos principales para expresar la espiritualidad y para enfrentar la profunda ansiedad por el acercamiento de la muerte. A pesar de la anticipación de la muerte seguramente causada por un dolor existencial a los indígenas andinos, los cultos ancestrales aseguraban que la muerte corporal, aunque en realidad
aunque una realidad ineluctable, no estaba acoplada a la muerte social. Los muertos seguían vivos. La huaca, el cámara y el culto de los antepasados eran tres elementos mutuamente implicados en la espiritualidad inca. El capítulo también trata sobre el panteón inca. Nos refiere que estaba configurado por Viracocha, el dios creador, que era el más abstracto de las deidades incas, responsable de la creación del sol, de la luna, de las estrellas y de la gente, en fin, de la creación de todo espacio y tiempo humano, a la que se suma la deidad solar Inti e Illapa, el señor del trueno, el rayo, el granizo y la lluvia. Los incas crearon un mundo religioso complejo, pluralista y jerárquico, donde sumaron también las principales deidades femeninas que eran Mamaquilla, la diosa de la luna, Mamacocha, la diosa de los lagos y el océano, y Pachamama, la diosa de la tierra. Los sacerdotes hombres centraban sus prácticas, sacrificios y culto a las deidades masculinas solares. Las sacerdotisas centraban sus atenciones a las divinidades femeninas, tomando una estructura socio-religiosa aparte, pero complementaria. Cuando se trata de las ceremonias estatales y el sistema de seques del Cusco, los cultos estatales estaban asociados a la política de la dinastía real y tenían la intención de reflejar, representar y asegurar el dominio social de la dinastía en la jerarquía del poder. Dos ceremonias realizadas en las llanuras de Saucero constituían el escenario para el inicio de la siembra y el inicio de la cosecha, a lo cual el propio Inca asistía y daba inicio a estas labores agrícolas en el imperio. Otras dos fiestas político-religiosas, el Capajreami y el Inti Raymi, eran también simbólicamente asociadas a los conceptos incaicos de intensidad solar fluctuante que llevaban a cabo durante el solsticio de diciembre y junio. En el acápite Religión y Política nos menciona que la religión y la política estaban compenetradas hasta el punto que eran indistinguibles. Los rituales estatales eran políticos y la política se ritualizaba. La Capascocha era sobre todo un ritual situacional. No tenía calendario fijo y se realizaba durante la investidura o muerte de un rey o durante la ocurrencia de calamidades naturales y biológicas, como epidemias, terremotos, sequías crónicas y heladas destructoras. La Capascocha requería de sacrificio humano, de niños hermosos, inmaculados y perfectamente formados, aunque se realizaba en diferentes situaciones y distintas escalas. Lo más importante de estos rituales imperiales es que se convertían en instrumentos efectivos para la integración cultural, una poderosa técnica de arte de gobernar y de consolidar y consolidación nacional que llevaba a diversos grupos étnicos a una imaginada comunidad moral de fe y de práctica. En el orden político, monarquía, gobierno y administración del Tahuantinsuyo, el doctor Colata nos menciona que políticamente el Estado inca era una monarquía totalitaria, pero iluminada. El poder político lo ejercieron a través de estructuras de gobernanza, impuestas mediante sistemas de tributos o impuestos, así como de instituciones de prácticas sociales y religiosas que inducían a la aprobación, obediencia y confabulación de los súbditos imperiales. Los incas lograron una verdadera hegemonía viral, donde conquistadores y conquistados compartían una misma ideología jerárquica de relaciones sociales y gobernanza, generando estructuras duraderas de reconocimiento mutuo y dependencia. Sin embargo, en áreas conflictivas como la zona de los reinos aymaras, los incas establecieron solo la forma de hegemonía laminar, mediante la subyugación coercitiva y disciplinaria sostenida. De esta manera, el Estado asumía formas hegemónicas e intensidades dependiendo de las contingencias históricas locales y los desequilibrios del poder. Los reyes incas desplegaron instrumentos políticos y administrativos y culturales, nos menciona el doctor Colata, estratégicos,
diseñados para transformar la conciencia histórica de los súbditos, para convencerlos por persuasión ideológica y, de ser necesario, por tácticas políticas violentas, de que era súbdito de un mundo social global dominado por ellos. Los incas crearon varias categorías nuevas de súbditos, como águilas, mismas, llanas y camayos. Todas las políticas incas representaban intentos vigorosos de construcción de la nación. Esto es algo novedoso, ¿no? Concebidos para disminuir la intensidad de las afiliaciones locales y regionales y mejorar las lealtades al Estado. Es decir, los incas implementaron políticas y prácticas de gobierno central destinadas a producir tanto súbditos como ciudadanos. En el último capítulo reflexiona sobre la destrucción de los incas. Este capítulo los invito a leer. Trata sobre cómo la extraordinaria eficacia del liderazgo carismático inca se derrumba en un proceso agónico hasta la presencia de los conquistadores españoles. Muchísimas gracias. Nuestra gratitud. Bueno, primero me gustaría agradecer a todos los presentes por esta presentación y conversatorio, que tenemos un poco de tiempo para una conversación sobre un libro de los incas. Es un verdadero, es realmente un verdadero placer estar aquí con todos ustedes en el antiguo corazón del Imperio Universal. Quiero agradecer más que todo, obviamente, a los distinguidos académicos, profesor Carmen Escalante Gutiérrez y profesor Julín González Zapata, quienes amablemente han aceptado participar en esta conversación. Yo espero aprender mucho de sus comentarios y también les invito a enviarme, puede ser después de este conversatorio, sus críticas también, porque yo sé que hay muchas que se faltan en mi libro, hay probablemente muchas referencias que se pueden aumentar, complementar. Con todos los libros siempre hay fallas, y por eso invito a todos ustedes que van a leer mi libro, enviarme sus críticas, donde estoy equivocado, donde yo puedo perfeccionar el análisis, ¿no? Porque nadie tiene la verdad. Por eso es un proceso también, como el proceso de hegemonía de los incas, el proceso de ciencia, es un gran proceso que se debería aceptar críticas, y les invito a enviarme las críticas de este libro. Por supuesto, debo agradecer especialmente a mi colega de muchos años, el profesor Marco Turátula, quien conozco desde hace muchos años, desde Italia hasta hoy en día. Hace un tiempo, yo voy a similar hace algún tiempo, Marco vino generosamente a la Universidad de Chicago para compartir su profundo conocimiento histórico y experiencia del mundo andino con nuestros estudiantes, por lo cual estoy profundamente agradecido. Muchos de los alumnos ahora trabajan en todo el mundo andino, inclusive aquí en Cusco, en el mundo inca. Yo era profesor de Brian Bauer, por ejemplo, de Steve Cosiva, que ahora está trabajando en Rumicolca. Entonces, yo no soy experto de los incas, pero el trabajo de Marco y de los otros cursos que hemos compartido en la Universidad de Chicago, creo que ha formado un grupo allá en Chicago que sigue siguiendo trabajos aquí en el mundo andino. Quiero agradecer también al fondo editorial de CIC y esta colección de estudios andinos, quien obviamente Marco ha dirigido desde hace muchos años, y yo puedo decir sin lugar a dudas que la inclusión de mi libro en esta colección excepcional es un verdadero punto culminante de mi carrera. Bueno, quiero decir unas palabras muy breves ahora sobre el libro. Solamente quiero decir que, por supuesto, hay, como ha indicado el doctor Zapata y obviamente los comentaristas,
carátula, profesor Escalante, también que hay muchos libros importantes sobre el Imperio Inca, escritos por eruditos que son reconocidos como expertos en los Incas, de los cuales yo voy a insistir, no soy, pero estoy aprendiendo mucho más todo el tiempo, leyendo mucho más sobre el mundo Inca. Sin embargo, en este libro que usted ya tiene visto, he intentado desarrollar diferentes conceptos teóricos que no habían sido aplicados antes a los incas, para comprender la dinámica del poder imperial desde un marco teórico diferente que nunca ha sido aplicado al edificio, nunca ha sido aplicado en el caso de los incas. Entonces, este libro no es tanto una descripción empírica del imperio inca, sino más bien una perspectiva teórica distinta sobre cómo se constituyeron las relaciones de poder entre el Estado, élite y las clases de élite y sus poblaciones subyugadas, y cómo estas relaciones de poder llegaron a moldear, se puede decir, moldear la trayectoria histórica y el impacto social del imperio inca. Yo desarrollo este marco teórico en el primer capítulo, como los comentarista ha dicho, y apliqué estos conceptos a lo largo de los capítulos restantes que tratan a la organización social, económica, religiosa y política del imperio. Pero quiero decir, más que todo, que un punto clave para mí de este análisis de las relaciones de poder en el imperio es que estas cuatro dimensiones están profundamente interrelacionados, interpenetradas y mutuamente involucrados en el proceso de establecimiento de los instrumentos de dominación inca en sus territorios subyugados. Pienso que una ventaja puede ser el marco teórico que aplico, es que pone el imperio inca en conversación con regímenes de poder comparables con otros imperios mundiales. Para mí ese es un punto importantísimo, porque cuando hablo del inca, creo que cuando hablo con mis colegas en Camboya y otros, casi no hablan del imperio inca, porque el imperio inca estaba analizado como era una singularidad, no se puede hacer comparaciones. En el contrario, yo he intentado de aplicar esta teoría, este marco teórico sobre hegemonía en sus varios, y he inventado unos nombres, hegemonía viral, laminar, etc., para poder traer toda la historia del Inca en la historia global. Es decir, trato de brindar una perspectiva comparativa sobre los sistemas de poder incas en lugar de analizar a los incas solamente desde una perspectiva exclusivamente andina. Es decir, que yo pienso que hay que aplicar todas las herramientas de teoría convenciada de Europa, pero también teoría que se puede desarrollar cómo se era iluminado desde dentro del mundo andino. Entonces, a partir de este marco de referencia teórico que define diferentes tipos de poder hegemónico, rastreo la imposición del poder inca sobre grupos étnicos sometidos que difieren ampliamente en el tiempo, el espacio y los contextos económicos, políticos y sociales. El hecho es que debo insistir que el imperio inca nunca fue una entidad política fija, estaba inmersa en un proceso constante de evolución que avanzaba a medida que se expandía desde formas de economía laminar, formas virales, desde hegemonía con y sin soberanía, con impactos variables en las poblaciones sometidas. Entonces, creo que, a mi juicio,
creo que para poder comprender la complejidad y sutileza de las relaciones de poder en el Imperio Inca y cómo varían a lo largo del tiempo y el espacio, es necesario utilizar todo, como yo he dicho, todas las herramientas teóricas y empíricas, ya sean que deriven de la teoría social occidental o de una profunda investigación de la experiencia indígena andina, como si estuviera iluminada desde dentro de su propia lógica y realidad. Eso es lo que he intentado de realizar en el libro, una combinación de teoría social occidental con un entendimiento profundo de lo que se puede decir como estuviera iluminada desde dentro de su propia lógica. Y espero, no estoy seguro, pero espero que mi libro contribuya a esta apreciación más profunda de los extraordinarios logros del Imperio Inca. Quiero decir ahora que me siento profundamente honrado por esta oportunidad de presentar mi libro justo en el corazón milenario del Imperio. Para propiciar la interacción con nuestro autor,